Hola, sean bienvenidos nuevamente a su canal. El libro de Job fue el último tema que he compartido a ustedes. Los profetas, un contenido muy informativo y con mucha sabiduría. Luego los sufrimientos del hombre justo, entre ellos Job. Y hoy hablaremos de otro tema ya que es el número 40 del libro Biblia, preguntas que el pueblo hace, del teólogo Mauro Stravelli, y se llama Evocación de los Espíritus. ¿Les gusta el tema? Pues los invito a que continúen hasta el final. La Biblia habla de la evocación de los espíritus y que estos pueden hacerse presentes. El texto bíblico que ofrece mayor apoyo a esta interpretación se encuentra en Isaías 28, 3, 25. Este texto presenta la consulta a los muertos que hizo la pitonisa de Endor a pedido del rey Saúl, que llegó disfrazado de viajero. La humanidad ha tenido siempre la curiosidad por conocer el más allá. Se preocupó siempre por conocer el futuro. Buscó y busca respuesta en la astrología, en el vuelo de los pájaros o en sus vísceras, enteromancia, en las líneas de la mano, quiromancia, en los movimientos del péndulo, en las cartas de las barajas y en tantas otras señales posibles. Magos y adivinos constituyen florecientes grupos antiguos. La tónica de todos ellos es la preocupación por el futuro, en el sentido de descifrarlo, conocerlo, tener en fin alguna respuesta sobre el mismo. En el mundo antiguo, uno de los caminos más recorridos buscando respuestas satisfactorias fue el de la evocación de los espíritus. Los hombres suponían que los muertos podían volver en determinadas circunstancias a la tierra de los vivos y responder a las preguntas sobre el más allá. En la literatura oriental se encuentran muchos textos sobre este tema. Israel también cedió a la tentación de querer investigar el futuro por estos medios. Se dio cuenta luego que esto no era posible. El futuro está en las manos de Dios. Y cuando Él quiere revelar algo, lo hace por medio de los profetas y los signos de los tiempos. Es algo inicuo recurrir a otros medios. Deuteronomio 18, 9, 22. Sin embargo, la Biblia relata un caso de consulta a los espíritus de los muertos, necromancia. Este relato se encuentra en el primer libro de Samuel, Isaías 28, 2, 35. Como sabemos, se trata del rey Saúl, que, abatido ante los enemigos, resuelve consultar a una vidente que evocaba a los espíritus, deseando saber qué debía hacer. El texto dice que se evocó el espíritu de Samuel. Samuel se apareció a Saúl y luego de haberlo censurado por haberlo perturbado con la evocación, le garantizó que tanto él como el pueblo serían entregados en manos de los enemigos y que él y sus hijos morirían al día siguiente. ¿Qué hay de verdad en eso? En relación con la posibilidad de que los espíritus se hagan presentes, responden la ciencia y la teología. La ciencia ha demostrado que la mente humana tiene fuerzas físicas extraordinarias. La parapsicología ha demostrado la capacidad de la mente humana para modelar el llamado plasma humano. Este fenómeno se llama ectoplasmia. La aparición de los espíritus se puede encuadrar muy bien dentro del marco de las fuerzas físicas y psíquicas
de la mente humana. Es un fenómeno parapsicológico. La telergía, palabra griega que significa acción a distancia, es un fenómeno extranormal de desagregación y liberación de fuerzas motoras plásticas del hombre, es decir, de las fuerzas físicas, corporales, dirigidas por el psiquismo inconsciente. La ectoplasmia, palabra griega que significa literalmente cosa modelada desde el exterior, es la exteriorización y la condensación más o menos moldeada o moldeable de la telergía. La aparición de los espíritus es algo que puede explicarse científicamente. Es necesario consultar a la ciencia antes de aceptar fácilmente como fenómeno sobrenatural la aparición de los muertos. Desde el punto de vista teológico y bíblico, se puede decir que el famoso episodio de la aparición del espíritu de Samuel a Saúl, Isaías 28, 3, 25, es inaceptable como fenómeno sobrenatural. En primer lugar, porque no debe buscarse una explicación sobrenatural para un fenómeno, antes de haber agotado todas las respuestas naturales y científicas sobre el mismo. No podemos olvidar que la ciencia progresa, que camina. Lo que hoy no logra explicar, puede hacerlo mañana. En segundo lugar, se debe tener presente que la revelación de Dios se realiza en la historia, según la Biblia. Dios se revela a partir de los hechos y por medio de ellos. El hombre debe leer en ellos la voluntad de Dios. Los acontecimientos de la historia son señales reveladoras de la voluntad salvífica de Dios. No se necesita una intervención especial milagrosa para que Dios se revele a cada hombre. Este episodio puede explicarse naturalmente. No hubo en realidad ninguna aparición del espíritu de Samuel. El texto presenta claramente el drama personal grande que vivía Saúl. Estaba desgastado física y psíquicamente. Vivía atormentado, trastornado, neurotizado. Isaías 16, 14, 16, 18, 10, 12. Se sentía aislado, solitario, desamparado. Estaba aterrorizado por sus enemigos. Isaías 28:5. Ni Dios ni los hombres lo escuchaban ya. 28:6. Ante esta situación resolvió apelar al mundo del más allá con la vana esperanza de liberarse de sus angustias engañándose a sí mismo. Y recurrió a algo que él mismo había condenado, 28:3b. Para consultar a la vidente tuvo que caminar mucho, hasta Endor, pasando por medio del peligro de los campamentos enemigos. El cuadro psicológico negativo de Saúl favoreció la acción de la vidente, pero sintió miedo de hacer el trabajo, porque el rey había prohibido este tipo de prácticas. 28:9. Obligada por Saúl, ella comenzó a hacer el trabajo y descubrió que su cliente era el propio rey. Garantizada su vida, continuó su trabajo y puso a Saúl en contacto con Samuel. Este Samuel, que fue evocado por ella por petición del rey desde la región de los muertos y conversó con él, repitió cuanto ya había dicho en vida el mismo Samuel contra Saúl. Isaías 15, 26, 28. Él había censurado a Saúl y sus palabras se repiten ahora como si fueran las de su espíritu evocado. La visión que tiene la mujer
y la profecía que hacen a Saúl, 28, 16, 19, eran ya cosas conocidas. Todos sabían que Saúl tenía contados los días como rey, y ella comprendió mejor esto viendo el lastimoso estado del rey. Por lo mismo, luego de repetir lo que ya todo el mundo sabía, ella deja su juego de vidente y asume el papel de persona humana, comprensiva, cariñosa y servicial, como toda persona pobre y simple. Se convierte en cocinera y enfermera del rey. El episodio tiene como finalidad enfatizar dos cosas. Primero, mostrar que Saúl había sido rechazado por Dios y por el pueblo. Dicho rechazo le había sido comunicado por Samuel aún estando vivo y era algo decidido para siempre. Por eso el texto sugiere que aún muerto, Saúl ratifica el rechazo. Segundo, el texto quiere resaltar la figura del nuevo rey David, que lloró amargamente la muerte de su rey Saúl, rechazado por Dios y por Samuel. Isaías 13, 8, 15, 15, 10, 23. Y reconoció el gran valor de Saúl, que dio su vida por el pueblo en la batalla de los montes de Gilboa, junto con Jonathan, su hijo, amigo íntimo de David. Isaías 31, 2, subsiguiente 1. El relato no trata pues de la evocación de los muertos, sino del rechazo de Saúl, descrita dentro del recurso literario que simbólicamente presenta a Saúl, a Samuel, que ratifica de nuevo tal rechazo. El autor utiliza en la elaboración de su relato el lenguaje de su tiempo sobre el mundo del más allá. Emplea, por ejemplo, la expresión subir de la tierra, versículo 13, que en el judaísmo antiguo designaba el lugar de los muertos. El Sheol era el último lugar del mundo. Estaba debajo del mundo de las aguas y era el lugar de habitación de los muertos. Estos estaban en el Sheol en un estado de total pasividad e inacción. No había allí movimiento, ni sabiduría, ni pensamiento. El texto que tratamos recuerda esto diciendo que Samuel estaba allí en reposo. Versículo 15. Hasta aquí hemos llegado con el tema 40. El contenido está muy interesante. Habla sobre la evocación de los muertos, el cual ahí explica pues que no es posible. Ahí van a ver todo el contenido y ahí lo explica muy bien. Los invito a que cada uno de ustedes manden sus ideas y así pues esa idea pues le puede ayudar a otro hermano para que todos aprendamos y quedemos claros y entendidos. Les agradezco que hayan llegado al final. Felicito a todos los que están viendo este video, a los suscriptores y a todos en general. Muchas gracias porque ustedes me apoyan, me dan ese apoyo que necesito para seguir adelante con estos temas. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto.